Bueno, pues hoy José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno de España, hacía una declaración en una entrevista, la primera entrevista que concede después de que el 19 de mayo se conociera su imputación en diversos delitos, presuntamente delitos que ha podido cometer en el ejercicio de su actividad como consultor. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Ollané, buenas tardes. No sé si ya ha tenido usted oportunidad, pero no lo diga ahora, dígalo después de que salga. Buenas tardes, Jorge. No, me hubiese gustado que hubiese venido a Lancelot también para hacerle un par de preguntillas ya puestas. Para saludar también, en este caso, a Erika Cerdeña, las voces de la mañana de Lancelot Radio. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Erika? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Y Tomás, que se incorpora después de su pequeño descanso, que también se lo merece como profesor. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? Sigo descansando, Jorge, pero aún así vengo por aquí. Sigue descansando. Es verdad que yo que tengo familiares dedicados a la educación, la verdad es que yo siempre los critico porque nosotros, yo siempre los critico en el sentido bueno de la palabra, porque digo... Los envidia, di tú. Los envidio. ¿Sabes que porque tienen 2 meses de vacaciones. El otro día vi una chica que subió, era profe además de infantil, creo, y subía un vídeo a sus redes sociales y decía, la gente siempre dice, ay, que los profes que bien viven. Ya, pero mientras están siendo profes, nadie se preocupa de los chinios, digamos, los chinios están ocupados, y luego acababa la frase diciéndole que disfrutes de tus hijos este verano. Claro, es que es muy cómodo, pero ellos están ahí con 30 chiquillos cada día. Y que cada chiquillo es de su madre y su padre. Una cosa no quita la otra, y para cerrar este tema, es verdad que las vacaciones son maravillosas, o sea que tenemos unas vacaciones largas, que en eso sí somos unos privilegiados. También te digo, a julio llegas con la lengua afuera, o sea, si no fuese por... O sea, a finales de junio. Es que no, yo dudo de que alguien se enfrente, pudiese estar en una clase si no hubiese estas vacaciones. Sobre todo los buenos profesores, Tomás. O sea, todos los buenos profesores. Es que eso, la gente que está ahora en su casa, que no sabe dónde meter al chiquillo y tiene uno, ponte con 30 un día y otro día y otro día de septiembre, o sea... Tiene que gustarte mucho la profesión. Sí. Y a veces... Ahora, las vacaciones son maravillosas. Y a veces son peores los padres que los hijos. Me refiero que encima defienden a los hijos a pesar de que sabe que el hijo es un... medio golfillo, ¿no? Hombre, un golfillo. Por los niños, pues, normalmente son golfillos porque cuando son niños, pues son... Traviesos. Inquietos, que decía Manolo Vieiro. Hombre, en Finlandia se disputaban a los profesores españoles que les ofrecían, no sé si iban al anuncio, que les ofrecían, creo que eran 3.000 casas, más de 3.000 euros mensuales, porque necesitaban profesores para educación infantil. Allí, por ejemplo, tiene grupos de 14 niños y hay 4 profesores, solo para esos niños, uno para necesidades especiales, otro no sé cuánto, y por lo visto, a efectos de titulación, los profesores españoles eran los que estaban más preparados en educación infantil y en Finlandia el anuncio salió en la portada en el país. Y la verdad que a mí no me importaría que me quitaran vacaciones siempre y cuando hubiese algo así, o sea, una ratio más baja. Eso es un tema, o sea, sobre todo los que trabajamos pues con grupos, vamos a decir, diversos, vamos a decir mínimo diversos, o sea, en barrios de Arrecife, que tienes multiculturalidad, que tienes tal, y un solo profesor para 30 chicos, a veces, ¿sabes? Porque al mismo tiempo tienes que atender a la diversidad, tienes que atender a las necesidades educativas especiales, no sé cuánto, pero sigue habiendo uno para 30. Tomás, disfruta, Tomás. Sí, disfruta, que es lo más importante, disfrutar. Yo si pudiera también lo haría. Vamos a ver una noticia, en este caso, Erika, y también Valentín y Tomás, que realmente indica de cómo están las infraestructuras de saneamiento en la isla de Lanzarote, porque mucho se habla del tema de la distribución del agua potable, pero poco del saneamiento. Y realmente eso que ven ustedes aquí no es el Geyser de la Montaña del Fuego, ojalá, sino que es un Geyser de porquería, de agua sucia, que saltó en plena noche de ayer, ¿no? Sí, anoche. Anoche, en este caso, en el barrio de Argana, ahí se produce con cierta frecuencia y realmente se ve en vídeo cómo el agua caía, porque esto es un geyser de un tamaño impresionante. Hay que entender que esa agua sucia es agua que viene de la estación intermedia que está, para que todo el mundo lo entienda, en la rotonda de los cuarteles, detrás de Decathlon, y que es la de bombeo. Que es la de bombeo y se bombea precisamente a la depuradora que está al pie de la montaña Mina. De allí después ya se depura el agua. Eso va a una potencia, me contaron, de 9 atmósferas, es decir, que es una potencia importante.
Y claro, por eso sale con esa fuerza, ¿no? Que es terrible. Y realmente, claro, los vecinos muchos estamos viendo casas que se inundaron precisamente, Valentín, por ese geyser de agua sucia. Sí, y además, bueno, ahí viene el agua de saneamiento de Arrecife y de Playa Honda, y de Playa Honda también, y viene además con esa presión también, porque viene precisamente lo que comentabas tú, Jorge, con la presión del bombeo de la estación de los cuarteles. Es además una zona en la que se ha roto en varios tramos la tubería. Hoy decía el Consorcio del Agua en la nota de prensa que no es la misma rotura que se ha producido en anteriores, o sea que lo que se había reparado por lo menos ha funcionado afortunadamente, pero claro, esa tubería que tiene que tener 20, 30 años mínimos, creo yo, sí, se está rompiendo por cualquier sitio. Es de fibracemento. Claro, entonces lo que parece es que de entrada van a buscar una solución alternativa, pero lo fundamental, que también lo dice el consorcio, es la licitación ya de forma urgente de una nueva tubería que llegue en condiciones a la estación depuradora de San Bartolomé. Vamos a oír la noticia y así Tomás y Erika tenemos más elementos de juicio para poder analizarla. Esta calle Tajaraste, en el barrio de Argana Alta de Arrecife, fue el escenario de una madrugada caótica para varios vecinos. En torno a las 2:30, la brutal presión de una tubería de aguas fecales provocó su rotura, lanzando los residuos a gran altura. Con esta ya son 8 las ocasiones que se ha roto esta tubería en pocos meses. Más de 10 metros de altura. Así de espectacular fue la potencia que alcanzaron las aguas fecales tras la rotura de esta tubería. Aguas sucias que obstruyeron los bajantes de las azoteas y se colaron por las escaleras del edificio. Afectando a varias viviendas tanto en el interior como en la fachada, tal y como nos comentaba esta trabajadora de la cafetería Fontanales. Bueno, los pisos también de los trabajadores que tenemos aquí atrás, a mi familia también, que la casa de aquí atrás justamente son 4 bloques que es de mi familia. Y también fueron afectados todos los 4 pisos, hay por lo menos 4 casas, pues todas fueron afectadas. Desde esta mañana varios operarios se encuentran trabajando en la zona para reparar la avería a la mayor brevedad. Aún así, tanto los trabajadores de este comercio como los vecinos afectados... Llevamos toda la mañana limpiando, aquí recogiendo un poquito. El ayuntamiento también vino y nos pasó con el agua a presión un poco. A pesar de tener que estar cerrado durante el día de hoy... Estamos aquí todos los compañeros echándonos una manita para que mañana se pueda volver a abrir, que el Fontanales son los mejores churros de la isla, hombre. El alcalde de Arrecife, Jonathan de León, ha exigido al Consorcio del Agua la sustitución urgente de la red de saneamiento en Argana Alta tras esta nueva rotura. Ya está bien. La ciudad, ni los vecinos, podemos seguir con esta situación donde es palpable el mal estado de esa tubería del Consorcio del Agua. El pasado año pedí que se pusieran en marcha esa obra necesaria que tiene que ejecutar el Consorcio del Agua como responsable del ciclo integral del agua y de todas las redes. Ya no está Canal Gestión y el consorcio debe dar celeridad a esa nueva tubería. El consistorio demanda actuar de emergencia ante el deterioro de la tubería, el realojo de los afectados, la limpieza de las viviendas, comercios y vías afectadas. Bueno, la realidad es que uno tiene que entender cómo tienen que estar esos vecinos y si uno se pone en lugar de esa gente, ¿no? Porque oler a mierda, meterle toda la porquería por su casa, y además que es un tema que ha ocurrido ya en otras ocasiones, no con esa magnitud de agua expulsada por la rotura de la tubería, que abrió un boquete, porque claro, eso está enterrado, eso tiene que, para que ustedes se imaginen la potencia que tiene, ¿no? Eso está enterrado, tiene cemento por encima y a pesar de todo ha roto, ¿no? Pero eso es un problema que tenemos y puede saltar por cualquier sitio de la ciudad. Lo que pasa es que este es el sitio donde más puede saltar porque son, como dice Valentín, tuberías ya viejas. Yo digo de fibra de cemento, no, son de fibra en este caso. Ahora hay que ponerla de otro material, que polietileno, que es mucho más seguro, pero tiene que hacerse una nueva canalización. Hay que olvidarse ya de esa tubería y hacer una nueva y que no pase por el centro del barrio. La verdad que las imágenes son tremendas y solamente pensar lo que ha tenido que pasar esa gente, o sea, no sé, casi que como sociedad pedirles perdón por el horror que tiene que ser de repente de madrugada que empieza a entrar agua de mierda, aguas fecales dentro de tu casa, eso es por descontado. Y aparte del comentario ese, justo antes hablábamos del tema de las vacaciones, de cuando uno viaja y tal, y cuando uno vuelve,
se da cuenta de que vivimos en una isla fantástica, porque Lanzarote es una isla fantástica, pero también que vivimos en una ciudad, concretamente yo, Arrecife, que tiene bastantes visos de ciudad tercermundista. Y este es un ejemplo de ello. Igual que cuando llueve, igual que cuando pasa cualquier cosa que en cualquier ciudad del primer mundo desarrollado se prevé, y se invierte y se gasta en aquello que es relevante, porque obviamente conducir el agua hedionda es muy importante para que no pasen este tipo de cosas, y en Lanzarote todos ellos, porque por ahí ha pasado todo el mundo, o sea, todos los partidos políticos, y son todos ellos porque es el Consorcio del Agua, y el Consorcio del Agua es el Cabildo y los 7 ayuntamientos de la isla, han hecho, pues eso, o sea, nos dedicamos a gastar en cosas superfluas cuando lo realmente importante es que este tipo de cosas no sucedan. Erika, en cualquier caso, es un tema complicado porque, ¿sabes lo que pasa? Que aunque ahora digamos lo que digamos, mañana o dentro de 2 meses puede saltar igual, hasta que no se haga otra canalización va a pasar. Y esto, como dice Tomás, es cuestión de dinero, de planeamiento, también urbanístico, porque no es tan fácil. Ahora, hacerlo porque esto yo me imagino que si pone una nueva, no lo harán por el mismo sitio donde está. Vamos, yo creo que debería de buscarse otro sitio que por fuera, digamos, del barrio, aunque se tarde un poco más, pero que se haga una obra ya en condiciones de verdad. Claro, hacer una obra en condiciones de verdad requiere, y esto es difícil de explicárselo a los vecinos que anoche tuvieron que vivir esta pesadilla, porque yo de aquí solidarizarme también con ellos, porque debe ser horrible, pero terrorífico, eso, es que aguas fecales a presión, o sea, en tu casa. Pero bueno, que quiero decir, esto debe ser muy difícil explicar a los vecinos que para poder realizar una intervención en una conducción como esa, hace falta un proyecto y lamentablemente sabemos cómo va la administración. Dudo mucho, o sea, yo estoy convencida de que el consorcio ha estado trabajando en ello, pero es verdad que la situación se presenta, son 8 roturas creo, en muy poco tiempo, la situación se presenta urgente. Aparte de importante, es urgente. Lo que tú estás diciendo, Jorge, de que a lo mejor tendría que pasar por otro sitio, pues eso es importante, pero es que yo creo que la situación es tan crítica que estamos ya atendiendo a lo urgente. No, me refiero que ya tendría que empezar a hacer un proyecto por emergencia, y digo yo, por emergencia, una tubería paralela. Es verdad que el consorcio que llega ahora, echarle toda la culpa al consorcio, bueno, pues se la podemos echar y todo el mundo está contento. Pero mira, como bien decía Tomás, aquí han pasado todos los partidos políticos, Inalsa también fue un desastre, todos aquellos lodos, polvos, estos lodos, y nunca mejor dicho, porque nunca se invirtió el dinero que se tenía que invertir en su día en la modernización de la distribución tanto del agua potable como del agua residual. Mi pregunta es, Arrecife es miembro consorciado, como el resto de los ayuntamientos, pero está claro que el alcalde, como le hemos escuchado, quiere velar por el bienestar de sus vecinos. Pregunto, ¿una intervención conjunta entre Consorcio del Agua, o sea, quiero decir, con recursos del Ayuntamiento de Arrecife, no sé si materiales o de operarios, no lo sé, pero no facilitaría o agilizaría las cosas? Aquí el ciclo integral del agua se cedió a finales de los años 70, si no me equivoco, se cedió al Consorcio Insular del Agua de Lanzarote porque había municipios que no podían acometer, porque la responsabilidad son de los ayuntamientos, tanto del agua fecales como del agua de distribución, son de los ayuntamientos. Aquí se han unido y se ha creado un consorcio. Si aquí no se hubiera creado el Consorcio Insular del Agua, cada ayuntamiento tenía que tener su empresa de agua y de... Sí, lo que pasa es que, hombre, que ahora ha cambiado mucho, ya no son los ayuntamientos pequeños que no tienen posibilidades, ya Arrecife es un municipio, es una gran capital, tiene 60 o 70... Pero nadie dedica un duro de los ayuntamientos al consorcio para cambiar tuberías, ni un duro. Y así llevamos más de 20 años. Es que fíjate una cosa, se cambiaron los estatutos, que los estatutos del consorcio, que fue criticado sobre todo por los alcaldes socialistas, sobre todo por Daría, porque decía que había bajado su representación, y resulta que la representación de los ayuntamientos en el consorcio es en función de su población. Claro. Parece un indicador obvio y de sentido común. Entonces, lo que sería normal es que en función de esa participación también participaran en los presupuestos del Cabildo, pero claro, hasta hoy, que yo sepa, los presupuestos del consorcio son presupuestos del... O sea, el dinero sale todo del Cabildo. Dinero de
del Cabildo. Del propio consorcio. Entonces, claro, Que es del cuando Cabildo. oyes a un alcalde decir, no, porque le hemos dicho al consorcio, no, es que tú eres miembro del consorcio, es decir, de alguna forma también tienes que, y después también, sobre todo la capital, y yo no digo a lo mejor los ayuntamientos más pequeños, pero la capital también, llegado al momento en el que estamos, con el incremento de población que tenemos, que de los 4.000 residentes más que tenemos casi cada año, mucho más de la mitad vienen exclusivamente a Arrecife. Oye, pues pon también, dedica presupuesto también de Pero mira, Valentín, espera, y brevemente, dada lo que estaba diciendo también Tomás, las necesidades tan acuciantes que tiene una población, vamos a ver, tercera capital de Canarias, tal, esto podría tener incluso carácter, o se podría pedir ayuda de carácter regional, creo yo, para el saneamiento de lo que es la capital de Arrecife. Yo creo que si se ponen de acuerdo y si hay voluntad de cooperar, que parece que hay un enfrentamiento entre el alcalde y el consorcio, cuando interesa. Entonces, no, si hay voluntad de cooperar para sacar adelante, yo le veo a esto carácter incluso regional, es decir, que el Gobierno de Canarias aporte su granito de arena para ayudar a que Arrecife, que es tan compleja de arreglar en materia de movilidad, en materia de un montón de cosas, también de saneamiento, se puedan acometer, a lo mejor, no lo sé, o sea, se me ocurre a mí que... Y después otra cosa, las comparaciones son odiosas, pero mira, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ahí hay un pacto, pero la alcaldesa del Partido Socialista, la gestión del agua es de una empresa mixta. El ayuntamiento solo tiene el 33% del Consejo de Administración, pero el otro día el ayuntamiento aprobó un plan de inversiones de 800 millones para los próximos 10 años, o sea, una media de 80 millones, sabiendo que ni siquiera tienes la mayoría y lo estás gestionando una empresa. Entonces, claro, porque eso es la realidad, es que ahí es donde yo siempre he dicho que la demagogia y el populismo ha evitado que se eche las culpas siempre al consorcio, o en este caso a Canal Gestión, y no, nadie quiere mirar las culpas que tenemos, la responsabilidad que hemos tenido nosotros, y es lo que dices tú. Es que los ayuntamientos tenían que haber dedicado en sus partidas presupuestarias, está bien la fiesta y la gente le encanta y tal, pero también su partida presupuestaria, si todos los años hubieran dedicado 1 millón de euros, oye, en 20 años son 20 millones de euros. Ayuntamientos como Arrecife lo podía haber hecho y con eso se podía haber mejorado la infraestructura de Arrecife, pero como durante 20 años no se ha invertido ni un duro. En todo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Erika. O sea, aquí, en esta isla, han dejado el 40% de la población, calculo yo más o menos que tiene Arrecife, el 40% de la población de Lanzarote vivimos en Arrecife. Y nos han dejado en una ciudad de segunda, no, de tercera o de cuarta, con fiestas maravillosas, en aquello que es fácil gastar, gastan, pues claro, contratar a fulano, mengano, por una carpa, eso es sencillísimo. Pero lo realmente importante que es que cuando llueva esto no sea un nido de ratas, que no que las casas de Argana no tengan mierda a la 1 de la mañana, que tengamos una luminaria decente, que tengamos unas aceras decentes, que tengamos una movilidad decente. Esta ciudad es una ciudad de tercera. Estamos en una isla de 3 millones de turistas, de una capacidad, y eso es culpa de todos, de absolutamente todos, porque yo lo creo así. O sea, si hubiese sentido de no estar ahí por estar y cumpliendo con estar de lunes a viernes, sino de transformar Arrecife, se sentarían Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias para ver cuáles son los 4 asuntos en los que Arrecife necesita dar un cambio para parecer un sitio que realmente sea la tercera capital de Canarias y no la quinta de Mauritania, con todo mi respeto para Mauritania, pero digo por PIB y por condiciones de desarrollo, y eso no pasa. O sea, yo me siento como ciudadano de un barrio de Arrecife y después de haber vivido en varias zonas de Lanzarote, que soy lo último de lo último en limpieza, en luminaria, y esto ya es lo más grave. O sea, mira, no es que el ayuntamiento no esté trabajando, vemos los planes de limpieza en cooperación con empleo, vemos también hay intervenciones en materia de luminaria, también estamos viendo intervenciones en la vía medular para el tema de las pluviales que el alcalde los ha informado. ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Creo yo que o bien no hay capacidad de gestionar todo lo que se tiene, pero me cuesta creerlo porque yo sí veo trabajo. Lo que creo es que se les ha quedado grande y que por eso el Gobierno de Canarias podría intervenir porque Arrecife está muy obsoleta. El problema es lo que tú acabas de decir, el problema es que esto no es de hoy, por eso siempre yo digo que ni Canal Gestión ni el consorcio, es un problema muy grande. Esto no lo va a solucionar ahora mismo nadie. Necesitamos más de 200 millones de euros, para modernizar nuestras infraestructuras del ciclo integral del agua, y hasta que eso no ocurra podemos estar aquí criticando lo que quiera, pero esos vecinos van a seguir recibiendo cuando se rompa otra vez la tubería la porquería. Tengo que cambiar de tema porque también hay una buena noticia en este caso, que no fueron capaces de resolver en la anterior legislatura y ahora parece que va por el buen camino. Le ha costado, porque todo hay que decirlo, le ha costado porque la burocracia es tan complicada y sobre todo es tan complicada en espacios naturales que ya hoy anunciaba, en este caso Manuel Miranda, que es el consejero del agua de Lanzarote, del Gobierno de Canarias, que ya hay 3 empresas que están dispuestas
acometer, Valentín, la obra de la tubería famosa que conecta Lanzarote con La Graciosa. Sí, que hoy se acababa el plazo de licitación para la tubería de La Graciosa. Recuerden que tiene un presupuesto casi de 4 millones, 3.900.000 y pico. Es una inversión que hace el gobierno de Canarias y bueno, y ahora simplemente queda el proceso para adjudicarla y después empezar las obras. Recordemos sobre todo lo que se vivió en el 2022 llevando las cubas de agua a La Graciosa. Pero de esto, por ejemplo, para hacernos un poco también y relacionarlo con lo anterior, es decir, el trámite tan engorroso que ha supuesto esta obra, porque claro, la anterior tubería no tuvo que pasar por ninguno de estos, pero aquí hemos tenido que pedir autorizaciones a costas, a medio ambiente, parques nacionales, gobierno de Canarias, etcétera. Ha habido que anular provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana de Teguise. Es decir, ha sido una cuestión absolutamente engorrosa del punto de vista. Y mira que el consorcio... Porque lo que encarece el proyecto es todas las empresas de control que tienen que, medioambientales y de todo tipo, tienen que vigilar la propia obra. Es decir, que bueno, que yo a veces, yo entiendo claro, que además el archipiélago Chineos, que es una reserva, claro, es una reserva marina, y efectivamente eso, tiene que haber un control exhaustivo de que no haya ninguna incidencia a la hora de colocar la tubería que pueda provocar un mal medioambiental. Sí. ¿No? Antes de que pase la palabra a Tomás y a Erika, vamos a ir en este caso a Manolo Miranda, consejero de Agua del Gobierno de Canarias. Afortunadamente, pues hoy, en el día de hoy, ya hemos abierto las ofertas, se han presentado 3 empresas y bueno, la idea es ahora iniciar un proceso de adjudicación lo más rápido posible, el procedimiento está declarado de urgencia, e intentar que sobre el mes de septiembre-octubre puedan acometerse las obras, pensando un poco en que va a haber calma y que el tiempo nos puede ayudar, pero en principio ya esa obra, afortunadamente, y después de casi 3 años de tramitación, pues va a ser una realidad. Bueno, pues la situación es que ya el proyecto está presentado, después también de muchos meses de trabajo, ahora se va a someter a la evaluación ambiental y la intención es que una vez pasemos todos estos trámites de evaluación ambiental y de evaluación de informes, pues a ver si es posible, tal y cual nos hemos comprometido, que en el año 2027, a lo largo del primer semestre, podamos también tener adjudicada la obra. Esa es un poco la intención, va a ser una obra más compleja que esta que vamos a acometer ahora, pero si es verdad que es muy necesaria, pues puesto que prácticamente en la infraestructura se dejó colocada, nunca se puso en funcionamiento y la idea ahora es pues culminar el proyecto. Bueno, para que lo entendamos más claro, Tomás, es que ya en el mes de septiembre-octubre se espera que ya haya una empresa que pueda empezar a acometer la obra de conexión del agua de Lanzarote con Fuerteventura. Ahora existe una tubería que lleva ahí unos 30 años casi, y que realmente está en unas condiciones lamentables. Ahí también se ve en geyser, pero de agua potable se ha visto y hay imágenes. Menos mal, y se ha tardado, como explicaba el compañero Valentín, también tiene un procedimiento complejo por la circunstancia, ¿no? Por la isla de la que estamos hablando, por las categorías de protección que tiene ese suelo, etcétera, pero ahora rezar para que las empresas para que de las 3 empresas que han llevado sus propuestas se escoja una que tenga pues la liquidez, los medios, la no sé cuánto, que no sea de estas cosas que te dejan tirado, que nos ha pasado en estas islas, digo, Lanzarote y Fuerteventura muchas veces, perdón, en Lanzarote y La Graciosa, y que realmente pues en el plazo más corto posible tengamos tanto la red del agua potable que llegue como el saneamiento luego de vuelta. Pues sí, porque si nos toca una famosa empresa subastera, como ha tocado aquí muchas obras, ahí pregúntele a Oscar que hizo el Hospitalito, ¿no? El Hospitalito, Oscar que yo no sé hasta qué punto en la redacción de los pliegos que hace la administración pública no se puede afinar, yo sé que no, que siempre te puede caer alguno, pero afinar lo más posible para que, no sé, para... Es que están contempladas ya, las bajas temerarias están contempladas dentro de los concursos, lo que pasa es que... Pero antiguamente, y digo esto porque para aclararlo, porque mucha gente se lo pregunta, ¿por qué esto? Antiguamente la ley de contratación del Estado era más laxa. ¿Qué significa más laxa? Que tenía mayor capacidad de decisión la administración a la hora de hacer el pliego y de concederla y de licitar. Ahora, por el tema de la corrupción, porque la corrupción trae todos esos problemas, el administrador y la presión no hizo complicar más la situación. Y ahora, si una empresa pone una subasta más baja, es decir, va con menos dinero a la obra, ya tiene prácticamente ganado el concurso. Da lo mismo el resto de cosas. No, lo que pasa porque es que el técnico
no puede Pero decir lo contrario. Ya, pero no se valora solo el precio, quiere decir, cuando tú haces la valoración, tú valoras el precio, el tiempo, los trabajadores que utilicen. Hay varias cosas. No, quiero decir que tú como administración también puedes, pues si le pones un 5 al precio, le puedes poner un 4 al tiempo porque es una obra urgente, pero es que y un 3 a que se utilicen trabajadores, yo qué sé, de un pero la ámbito subastera concreto. te lo pone todo, te pone, no, yo lo hago en 2 meses, la hago a mitad de precio. Pero mira, entonces ya el técnico no puede decir nada. Lo que comentábamos antes, bueno, fuera mientras la intervención del consejero, que es que, por ejemplo, ahora el estadio de Gran Canaria, el que van a hacer para el 2030, para el Mundial, lo sacaron a licitación por 170 millones de euros. Quedó absolutamente vacío. No se presentó ni Dios. Intentaron hacerlo por procedimiento negociado, ni Dios. Y ahora van a tener que subir, como ya le habían recomendado los empresarios de la construcción, como mínimo un 40% de ese presupuesto, que se va a 230 más o menos mínimo millones, y tienen que sacar un nuevo concurso. Y le dijeron los constructores, es que con el tema del acero, que le quieres poner ahí la nube esa famosa al estadio y todo eso, que se ha encarecido con lo de la guerra de tal, los materiales han subido, pues es un 40%. Entonces, si me pones una cantidad a la que yo no puedo... Esta amenaza está afectando a cosas tan sencillas en Lanzarote, porque esto llamamos, me acuerdo, al alcalde de Tías, a José Juan Cruz, cuando se iniciaron, creo que se iniciaron a principios de este año las obras. Fíjate qué obra tan sencilla. La obra de la rotonda de los luchadores en la avenida central de Tías, para que todo el mundo nos entienda, la avenida Alcalde Florencio Suárez, ese tramo llevaba en obra, eso era para 3 meses. Se prolongó casi 6 meses. Ya está abierta otra vez, pero ahí están terminando unos retoques y demás, pero ya está abierta la circulación. Pero se retrasó, era para 3 meses, para 2-3 meses, y se retrasó. ¿Por qué? Porque se encarecieron los materiales, se tuvo que replantear, se tuvo que hacer una modificación dentro del proyecto, se tenía que llevar esa modificación a pleno. Así mismo nos lo explicó José Juan Cruz. Y sé que es así, o sea, sé que él tenía la voluntad de si por él fuera, arreglarlo y abrirlo cuanto antes. Ojo, ojo, porque o se acaba esta maldita guerra ya, o vamos a tener una amenaza más allá los trámites burocráticos engorrosos y a todo lo que ha venido, a las bajas temerarias y a un montón de historias más. Esperemos que como la tubería va a ser de qué material era, de polietileno, ¿no? Creo que es polietileno. Que no suba el polietileno. Todo sube al final, porque todo es una cadena, el transporte sube, todo es una cadena, y al final... Al final estoy muy enfadada con el señor Donald Trump porque nos ha metido en tanto... Yo creo que de todas maneras los grandes problemas que tiene esta isla, Canarias en general, pero Lanzarote en particular, es que ha crecido mucho, muy rápido, y no ha crecido la infraestructura al nivel, al mismo ritmo que ya no al mismo, es que ni siquiera a la mitad del ritmo que necesitábamos. Y sobre todo en obras ocultas que se llaman, que nadie quiere, porque las obras ocultas... Las poco electorales, ¿no? Son poco Pues electorales. no están ni las visibles, o sea, no hay nueva infraestructura. Desde los años 90 prácticamente ni deportiva ni cultural, o sea, seguimos con la misma ciudad deportiva, con la misma biblioteca, con la misma tal. Si esas que son vistosas no ha habido nada nuevo desde los 90, pues imagínate tú lo que cuesta la ya... tubería para la mierda, o sea, ¿quién le interesa? O sea, aquí ¿quién se saca fotos ahí? Nadie. Queríamos hablar con Domingo porque él está en La Graciosa o ya llegó de La Graciosa, había ido a acompañar al consejero del agua. Buenas tardes, Domingo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge, y todos los oyentes, ¿qué tal? Ya estás en Lanzarote, ¿no? Ya estoy en Lanzarote, sí. Vale. No, Domingo, rápido, porque solo tenemos 5 minutos. Ya hemos escuchado al consejero la buena noticia de la tubería, en fin, que va a conectar Lanzarote con La Graciosa, la nueva tubería, que en el mes de septiembre, octubre ya podría empezar las obras, que hay 3 empresas que se han presentado. Por cierto, ¿ya se saben los nombres o no? Sí, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que yo no los tengo, pero sé que son empresas, algunas de ellas conocidas aquí en las islas. Y bueno, como esto fue por el tema de la clasificación, han tenido que ser empresas con una clasificación que no las tienen las empresas nuestras aquí en Canarias, pues han tenido que ir muchas de ellas en UTE, pero sí, son empresas, pero sobre todo... empresas serias, ¿no? Porque estábamos comentando aquí Tomás Exacto. y Erika que a ver qué no iba a venir, qué empresa va a venir. Digo, Sí, porque ya hay malas experiencias en este tipo. Exacto, son empresas potentes, bueno, no sé si debería decir los nombres, creo que una Satocan, otra es Pérez Moreno, empresas de un nivel de... Vale, pues me alegro, a mí me da lo mismo a quien le toque, pero que sea una empresa que termine el trabajo y lo haga bien. Domingo, pero sí estábamos aquí discutiendo y el consorcio del agua ha sacado un comunicado en torno a ese geyser de agua sucia que ayer de madrugada sobre las 12:30 en el barrio de Argana, pues se produjo. Realmente la gente está criticando mucho al consorcio porque dicen que esto es que está cogido por manga
¿cómo se dice? Manga por hombro. O cogido con pinza, todo lo que es la infraestructura. ¿Realmente esto puede volver a ocurrir, Domingo? Pues lamentablemente tengo que decir que sí, ¿no? Porque no me gustaría que ocurra, ¿no? Pero cuando hemos dicho ya más de una ocasión que siempre nos hemos centrado en el tema de agua de abasto, y siempre sabes que, Jorge, lo hemos hablado ahí cada vez que he ido, que si mal estamos con agua de abasto, peor estamos con el tema de agua de saneamiento, o sea, con las infraestructuras de saneamiento, ¿no? Tanto en lo que es la producción en las edades como en las redes, ¿no? Esto es un problema de la línea de transporte, de la intermedia, y para que todos conozcan lo que era la antigua depuradora, que está ahí donde está hoy todo ese centro comercial importante, donde está ahí... Sí, la rotonda de los cuarteles, para entenderlo. Exacto. Bueno, pues de ahí todas las aguas de saneamiento de Arrecife y todo el entorno descargan esa zona, se bombea de calle Portugal a esa zona y de esa zona se bombea arriba, a la edad de arriba. Eso pasa por un tubo, por un colector de 400, un tubo de fibra y que en los últimos años nos ha estado dando muchísimos problemas de que, bueno, también como hemos dicho, ¿no? Pues es verdad que la tubería esa tiene como de 15, 20 años esas de fibra, pero que deben de durar más, pero no sé los motivos, si es a veces... si es algún motivo que nos está generando este tipo de roturas. Hemos tenido varias roturas, pero como esta que ha salido con una presión importante hacia arriba, también el viento que ha habido y demás, pues se ha visto afectada pues los locales de al lado y algunas de las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar, ya están trabajando con toda la rapidez del mundo, hoy, mañana se termina, mañana se abre otra vez, y intentando de que eso se pueda reconducir. Y la pregunta es, ¿se va a volver a romper? Pues chicos, mi deseo es que no, pero la realidad es otra, ¿no? Es decir, el alcalde, el alcalde Domingo, perdona, porque es que no tenemos que ir ya, el alcalde de Arrecife ha dicho, ha exigido al Cabildo que resuelva ya, al consorcio que resuelva ese problema, pero bueno, es verdad que el alcalde también es miembro de la asamblea del consorcio, ¿no? Eso es otro mensaje que quiero decir. El mensaje está claro, ¿sabes? Vamos a ver, el consorcio hace lo que puede, pero todos son consorciados y todas las competencias de agua y de saneamiento son municipales. Yeah. ¿Estamos ahora consorciados? Claro que están, pero chicos, aquí todo, es decir, más no puedo hacer. Pero Arrecife no aporta dinero al consorcio. No, los ayuntamientos aquí no han aportado nada. Tendrán que empezar a aportar, porque esa es otra. O sea, aquí todo se nutre con los recursos de este cabildo, de ingresos de este cabildo y de ingresos que consigamos de fondos del gobierno de Canarias o de fondos que vengan de fondos federales. Es decir, que si esto no fuera, si no estuviera el consorcio, Arrecife y Tía y Tinajo y todos los ayuntamientos tendrían que haber gastado el dinero en poner todas esas obras de saneamiento. Hombre, claro, como existen muchos sitios por ahí, aquí sin ir más lejos en Canarias, hay ayuntamientos que gestionan directamente el saneamiento y el agua de abasto. Eso, Tenerife, Las Palmas tienen algunos, hay otros que están mancomunados. Es verdad que este acierto es muy bueno, es verdad, el consorcio es lo mejor, lo tenemos aquí y lo tenemos en Fuerteventura, pero claro, eso lleva consigo, mira, la isla hermana Fuerteventura, todos los ayuntamientos tienen que aportar lo que se establece según se aprueba en su presupuesto. Claro. Oye, no aprueban los ayuntamientos, no pueden aprobar un presupuesto que no esté primero la cantidad que se aprueba a su vez en el consorcio. Pues está bien. Domingo, no tengo más tiempo. Muchas gracias por cogerte casi al lazo y poder aclarar por lo menos la situación. Y enhorabuena, al menos en lo que respecta al tema de la Graciosa, porque la verdad es que este es un tema complicado. Llevamos 3 años intentándolo. Ya el anterior mandato del Partido Socialista no se pudo hacer nada porque ese hueso no lo pudieron trincar bien porque decían que era imposible hacer esa obra, pero bueno, al final se ha podido hacer, pero con tardanza de 3 años. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, gracias a ustedes. Nos tenemos que ir. Erika, te expulso de la tertulia. Expulsada, me he portado bien hoy, ¿eh? Te ha portado bien, relativamente bien, para como te porto otras veces. Gracias. Pero viene ahora vamos a hablar con este caso con el que es el coordinador general de la Administración General del Estado. Coordinador no, ¿cómo se llama? El director insular de Pedro Viera. Pedro Viera, del PSOE. Pues muchas gracias, Erika. Hasta el próximo miércoles, si no me equivoco.
Atención Lanzarote, llegan los Omoda Yaeku Days de Rafael Afonso. Del 20 al 27 de julio disfruta de descuentos especiales en toda la gama Omoda Yaeku. Descubre nuestros modelos, elige el que mejor se adapte a ti y aprovecha una oportunidad que solo estará disponible durante una semana. Visítanos en Omoda Yaeku Rafael Afonso en Arrecife. Del 20 al 27 de julio, Omoda Yaeku Days. Es el momento de estrenar coche. Bueno, pues ya está aquí nuestro invitado, Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado, que ya lo digo bien porque es la verdad es que tiene un nombrete bastante grande el puesto que ocupa este amigo Pedro Viera. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, Pedro, ahora vamos a hacer un pequeño de balance, estamos haciendo con los alcaldes, de todo, pero antes, simplemente, no sé si ha tenido oportunidad, simplemente por saber, de escuchar al señor Zapatero, estaba la militancia del Partido Socialista, estaba con muchas ganas de oírlo, sobre todo porque la mayoría de la militancia y de los cargos públicos del PSOE consideran que es un hombre que fue un referente y que todo lo que está saliendo no le encaja. Sí, he escuchado algo cuando venía para acá. Bueno, yo creo que, principalmente, estamos en un Estado de derecho y hay que respetar uno de los principios fundamentales, que es la presunción de inocencia. Eso. En segundo lugar, creo que hay que colaborar y respetar a la justicia. En eso yo creo que tanto el gobierno como el propio Partido Socialista lo están haciendo. Y en tercer lugar, pues bueno, yo creo que el legado que deja Zapatero desde el punto de vista político en este país importante es el que ha marcado el pilar de una España plural, inclusiva e igualitaria. Son estrategias de defensa y yo creo que todo es respetable y yo, por supuesto, igual que hace el gobierno de España, máxima confianza en... Con el tema de la joya, por cierto, porque no lo hemos tratado en la primera parte, lo que ha dicho es que se trató de un regalo de cortesía, pero no profundizó, porque evidentemente, a veces yo entiendo al público y entiendo a la gente, diga, hombre, pues no digo nada. Se está jugando mucho el señor Zapatero, se está jugando un proceso penal y es muy complicado, Tomás, que en un momento determinado cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra, ¿no? Y aunque yo entiendo que tú y mucha gente puedan exigir mayor claridad y mayor... A mí lo que me cuesta es que se pueda sorber y soplar al mismo tiempo, en el sentido de, yo entiendo que la situación judicial en la que se encuentra el señor Zapatero, entonces, si está en esa situación judicial complicada, un gobierno y un partido, que es un partido de gobierno, en este caso el Partido Socialista, es lo que me cuesta entender, porque yo creo que si no, él no hubiese dado esta entrevista. O sea, creo que el problema está en que un gobierno cierre filas en torno a un señor que está siendo acusado. Oiga, mire, pues no sabemos, este señor, aunque sea, yo sé que es uno de los baluartes que tiene el Partido Socialista y que ha tenido la izquierda durante mucho tiempo, y me incluyo, o sea, para mí Zapatero, y de hecho, y no va a quitar tampoco su obra de su periodo de gobierno. Ahora, si hay unas evidencias y de repente te encuentras con una joya de 1 millón y pico, ¿sabes? Pues yo creo que ahí el gobierno es quien debería haber sido más prudente para no arrastrarlo a tener que defenderse políticamente, porque ahora está él en la defensa jurídica. No sé si me estoy explicando, o sea, está la parte política y la parte jurídica. La más importante es la jurídica, pues entonces la política se tiene que quitar de en medio. Oye, pues no, este señor que responda de sus actos, pero no vamos a cerrar filas en torno a él, porque un gobierno no está para eso, creo yo. Toma. Sí, Toma, yo lo que... Gracias, Jorge. Mira, yo creo que, lo he dicho en la primera parte, yo creo que primero, si vamos al ámbito judicial, está claro que hay que respetar esa presunción de inocencia, ya lo estamos comentando, y respeto, lógicamente, tanto a la justicia y colaborar con ella. La segunda parte, que es la que está basándose, creo que el gobierno de España, es del punto de vista político, es decir, estamos poniendo en valor el trabajo que ha hecho Zapatero en los años que estuvo de gobierno y además que sirvió, ¿verdad?, de base para construir este país que tenemos en este momento con esas condiciones, ¿no? Por tanto, yo creo que las dos cosas se pueden dar, tal y como tú lo estás planteando, no son equidistantes, ni siquiera se puede sustraer una de la otra. Lo que está claro es que como presidente del gobierno, el gobierno de España lo está defendiendo digamos, en la perspectiva política. No está entrando en ningún momento a valorar cuáles son las cuestiones judiciales, puesto que esto le corresponde como estrategia al propio Zapatero.
Y yo, a ver, yo comparto muchas de las cosas, comparto me refiero, no, porque yo no tengo ni idea, eso lo tendrá que decidir el juez judicialmente, pero sí comparto la denuncia que ha hecho el señor Zapatero en el tema de que en el proceso penal hay una protección de la privacidad, de los derechos fundamentales, que en este caso y en otros muchos no se dan. Y para mí esto es una debilidad que tiene la democracia. Ahora bien, eso que ahora critica el señor Zapatero lo hemos denunciado otros en muchas otras ocasiones y en cambio el Partido Socialista, aquí mismo en Lanzarote, Pedro, ha sido lo contrario. Ha sido, no, que se sepa todo. No, se sepa no, se tiene que saber lo que se tiene que saber y hay que proteger los derechos de la intimidad, porque ahí hay conversaciones, como él decía, con la secretaria Gertrudis, que no tiene nada que ver el 90% con la causa, que se desvela, ni para bien ni para mal, son conversaciones privadas puramente. Pero bueno, no te quiero meter más lío, que ya bastantes líos hay aquí para meterte. Te hemos llamado para otra cosa, estaba concertado hace tiempo, pero te tocó en este caso la declaración de Zapatero y como periodista tenemos que preguntarte porque eres del Partido Socialista. Una cuestión de oportunidad además, me parece bien, no tengo ningún... No, y representa, de alguna manera, eres representante del gobierno en Lanzarote. Pedro, balance. Tema de seguridad. ¿Hemos mejorado en seguridad ciudadana o hemos empeorado en Lanzarote en los últimos meses? Yo creo que sí. Ahí están los datos, lo podemos hacer de forma comparativa. Bueno, los datos están en la propia página del Ministerio del Interior, o lo pueden mirar, no solamente los que estamos aquí, sino también los que nos están viendo y escuchando en este momento, en la propia página del Ministerio del Interior. Creo que hemos mejorado. Es verdad que la tónica general que se ha mantenido en la isla de Lanzarote, yo siempre digo una frase muy concreta y a veces hasta lapidaria y repetitiva, en el sentido de que Lanzarote es una isla segura. Canarias lo es y el conjunto del Estado también lo es. Yo creo que somos uno de los países más seguros de todo el mundo. De hecho, ahí tenemos, porque nos vienen casi 94 millones de turistas a España, 18 a Canarias, casi 3 millones o 4 millones a Lanzarote. Uno de las cuestiones que más valora cuando alguien va de turismo a otros destinos, lógicamente se valora, entre otras cuestiones, fundamentalmente la seguridad. Y Lanzarote lo es. Sí es verdad que hay un concepto de sensación de seguridad, que muchas veces lo explico, es un concepto bastante subjetivo, bueno, que muchas veces tiene fiel reflejo, y siempre pongo como ejemplo lo que es calor o frío, ¿no? Aquí ahora mismo somos 4 personas, de las cuales podemos sentir que hay calor o que hay frío, pero lo que esos son conceptos, digamos, subjetivos. La realidad, digamos, hay que traspasarla a datos concretos, pero, ¿no? Ejemplo, y el balance tenemos datos para que constate eso que está diciendo. En el primer trimestre, que es el último análisis que tenemos, análisis de criminalidad, desde marzo de 2026 comparado con el mismo periodo de tiempo, en el 25, hay una disminución de la criminalidad en torno a un 4,1% en Lanzarote. En municipios como, por ejemplo, Tía, un 12,8%, Teguise, un 2,8%, y en Arrecife, un 1,4%. Y en el resto de los municipios, por diferencia, porque solamente se contabiliza aquellos municipios que tienen más de 20.000 habitantes, tanto también una disminución de 1,4%. Vale decir que en ese trimestre se ha disminuido comparado con el periodo de tiempo del 25. Y hay 2 parámetros concretos, por eso digo de la subjetividad, hay que ir a datos concretos, datos, digamos, que podamos ser tangibles, de alguna manera, que son la tasa de criminalidad y, por otra parte, el porcentaje de esclarecimiento. Es decir, la tasa de criminalidad hace referencia al número de infracciones o delitos penales que se comete por cada 1.000 habitantes. En este momento en Lanzarote estamos en el 44,1%, en Canarias está en torno al 48 delitos por cada 1.000 habitantes y en el conjunto del Estado 51 delitos por cada 1.000 habitantes. Es decir, pero esta tónica la llevamos, como decía al principio, de forma general en los últimos años en la isla de Lanzarote. Es verdad que hay una diferencia casi de 7 delitos por cada 1.000 habitantes con respecto, y lo digo para poner luego, si quiere, entramos en debate de muchísimas de las mociones que se presentan por parte de demás fuerzas políticas pidiendo mayor seguridad o mayor número efectivo. Hay una diferencia casi de un 7% con respecto, de 7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes con respecto al año 2017. Y después, por otra parte, tenemos esclarecimiento, porque claro, ¿de cuánto esas infracciones penales se esclarecen? Porque es el otro dato, podemos tener 10, no esclarecer ninguno, o tener 100 y esclarecer los 100, con lo cual la eficacia en la segunda parte es mucho mayor que en la primera. El esclarecimiento en este momento estamos en torno a un 58,6, es decir, viene a ser
60, el porcentaje que denuncias que se resuelvan, que se lo por cada 100. En este caso estamos en torno a 58,6, un 60%, significa que cada 100 denuncias se resuelven, se persiguen, se resuelven, casi 60, ¿no? En el conjunto del Estado están en torno, y en Canarias están en torno al 50%, con lo cual estamos por encima también de esa media. Y tenemos casi una diferencia de 14 puntos porcentual con respecto al año 2017. Y quiero decir, el 2017, que fue el último gobierno del Partido Popular, inició luego posteriormente 18. Lo digo porque muchas veces a través de emociones, y ustedes han sido testigos, cómo se presenta en las instituciones públicas, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado en cómo se plantea la situación. Pues claro, si me están diciendo que en el año 2017 había menos efectivos, como luego lo veremos, y había mayor tasa de criminalidad, como usted está pidiendo ahora mayor efectivo para que se reduzca la criminalidad. Me parece una cosa contradictoria y es verdad que se tenía que haber hecho en su momento. En este momento yo creo que los datos son buenos y yo creo que eso también sirve para, de alguna manera, potenciar nuestro sector importante, que es el sector turístico, y además estoy totalmente de acuerdo y además he mantenido reuniones con la patronal y en eso seguimos siendo bien, pioneros y ellos están colaborando también con el tema de seguridad. Buenas tardes, Pedro. Otra de las cosas que de alguna forma se critican es pues, la falta de efectivos, ¿no? Es decir, que no se cumplen con las ratios. Yo sé que ahora han llegado pues un número importante de policías nacionales que bueno, que supongo que están saliendo de la academia, que se vienen como a formar aquí, pero que después vuelven, digamos, o los trasladan a otro destino. No sé si se incrementa la plantilla, pero mi pregunta es, no se están cumpliendo las ratios, supongo, en ninguno de los municipios de Lanzarote, y supongo que muchos más, pero además tenemos el problema de que como es una isla meramente turística, tenemos una población flotante que es muy importante y que lógicamente pues tiene sus consecuencias, ¿no? Necesitamos tener más infraestructuras para ellos también y a veces provocan también que haya más índices de delincuencia. ¿Eso se tiene en cuenta de alguna forma a la hora de poner más plantilla? Sí, vamos a ver, digamos que la política que realiza el Ministerio de Interior de los últimos años es ir haciendo ofertas de empleo público para, de alguna manera, cubrir esas 13.000 plazas que se perdieron en el periodo 2011-2017, porque eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En estos momentos hay una diferencia un incremento casi de un 7% de efectivos con respecto al año 2017-2018. En conjunto del Estado hay casi 156.000 efectivos, en Canarias 8.000 y en Lanzarote superamos los 570 largos, ¿no? Tanto Policía Nacional como Guardia Civil, digo, a efectos del primer trimestre de marzo, ¿no? Y entonces hay casi un 7% de incremento, más lo que está comentando ahora que ha habido de último, ¿no? Es decir, por una parte se hizo la presentación y bienvenida de 19 efectivos, 12 correspondientes a los de nuevo ingreso, que ya habían terminado su periodo de formación, tanto teórica como práctica, ya han tenido el primer destino en Lanzarote, más los 9 que vienen como consecuencia del concurso general de mérito, es decir, aquellos que han elegido otro destino y los que piden destino en Lanzarote. En total, 19 para la Policía Nacional. Luego, posteriormente, sobre el 14 de julio, hubo la presentación, bienvenida, de los 18 nuevos agentes de Policía Nacional en práctica, que sustituyan a los 18 que estaban anteriormente, con lo cual ahí no se ha perdido absolutamente nada en práctica y viene a reforzar, además de formarse en los distintos departamentos, bueno, pues también viene, ¿verdad?, a reforzar la plantilla de la Policía Nacional. Y luego tenemos la parte de la Guardia Civil, donde en práctica habían 18 y en este momento han venido 22, con lo cual el balance es positivo. Además también de que a mitades de septiembre aproximadamente se resolverá también el concurso que tienen ellos y la proyección que hay es que también va a ser positivo a favor de digamos esa balanza, ¿no?, que vamos a tener en favor de los nuevos efectivos. Y por último, lo he comentado muchísimas veces y ustedes han sido testigos, muchísimos ciudadanos, la presencia de la nueva unidad de la Seguridad Ciudadana de la propia Guardia Civil con 32 efectivos, en estos momentos son 22 y a lo largo del verano se van a completar hasta 22. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo importante en los últimos años, sobre todo en este último año, del Gobierno de España a través del Ministerio del Interior, ese compromiso que tiene reforzar una isla que ya de por sí es segura, y eso es lo que hay que trasladarle también a los que en estos momentos nos están escuchando y viendo, pero bueno, ese compromiso está de reforzar, porque muchas veces es esa sensación, ¿verdad?, de seguridad, y muchas veces los ciudadanos demandan el que esté la policía, está en la calle, que necesita mayor refuerzo, pero bueno, ahí están y son visibles, y yo creo que los datos así lo atestiguan, ¿no? Tomás.
Yo quería destacar el dato de la buena posición que tiene Lanzarote con respecto a Canarias y con respecto al resto del Estado en cuanto a seguridad, porque frente a otros discursos que dan la impresión de que estamos aquí en un lugar súper inseguro, además de que la seguridad y la criminalidad es una cuestión multicausal. A veces parece que solamente con poner policías se solucionan las cosas, y no. Hay países donde hay muchísimos policías, pero hay una serie de circunstancias, y que Lanzarote esté con unos datos mejores que los de España, que en general España tiene una tasa de criminalidad más baja que la mayor parte de los grandes países de Europa Occidental, mejor que la de Francia, Reino Unido y tal, yo creo que es un buen dato. Pero de esos delitos, no sé si usted, director insular, tiene datos o por lo menos sí, debería saber cuáles son los grandes asuntos que más preocupan en estos momentos a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, si tuviésemos que desmenuzar esos crímenes que se producen en Lanzarote o esos casos que se investigan, ¿cuáles son los que llevan la mayor parte de la problemática? Mira, voy a contestar a la primera pregunta, que hace una aproximación, ¿verdad?, de que hay muchos factores que afectan a la seguridad y no solamente es poner el foco en el número de efectivos. Y es cierto, es decir, digamos que la situación económica de un país muchas veces lo que hace es aminorar el tema de la inseguridad ciudadana. El hecho de que exista una educación pública, unos servicios públicos, también aminora el tema de la seguridad. El hecho de que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan trabajo digno y de cierta garantía y calidad, pues también eso hace que rebaje la seguridad. Es decir, que son elementos, la como tú hablas, elementos transversales de la seguridad. El simple hecho de una sociedad más socializada, es decir, que donde tú tengas un apoyo, donde tengas una familia, donde tal, ahí siempre va a haber menos criminalidad. Totalmente de acuerdo, y pues yo creo que por eso muchas veces la bandera de la seguridad parece ser que la tiene cogida los partidos de derecha y ultraderecha, y eso no es así. Yo creo que la preocupación de todos los gobiernos, no solamente de este, sino de todo, siempre ha sido la seguridad, porque en base a la seguridad se puede generar muchísimas más cuestiones, como son el tráfico económico, como puede ser la estabilidad política, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es fundamental. Y a la segunda pregunta que tú me comentas, es cierto, es decir, yo creo que en este momento estamos en una situación importante, y vamos a ver si somos capaces de intentar... Pero ¿qué tipo de delitos tiene más generalmente los tipos... Yo estoy de acuerdo contigo que aquí grandes, por suerte, tenemos la suerte que Lanzarote y Canarias en general, pero sobre todo Lanzarote, grandes delitos ya hace tiempo que no se cometen. Pero es verdad, porque puede haber a lo mejor un asesinato, lo puede haber, pero bueno, son cuestiones... Sí, que haya una banda que esté operando con robos planificados, eso sí que generar mucha seguridad. Si hay una persona que se va mal con otra y tal, pues es entre ellos. Lo que quiero decir que sí, eso... Pero no es estructural, no es una red, no es... Yo aquí el miedo que tengo, y el miedo que tiene la gente que me comenta, es que hayan bandas que se dediquen a robar, que se dedican a entrar en las casas. Eso para mí... Eso no hay. Sí, vamos a ver, lo otro que nosotros manejamos, y además la mayoría de los delitos suelen ser contra el patrimonio, pero suelen ser de hurtos, robos, digamos, en casa, en vivienda, fundamentalmente incluso en vehículos. Por eso llamamos la atención de que y la política del descuido, sobre todo a algunos turistas o nosotros mismos que descuidamos, ¿no? Dejamos, digamos, determinadas cuestiones de valor en el coche y luego son proclives al hurto, ¿no? Pero esos son los delitos, si no hay nada, y nada el más. tráfico de drogas, porque eso sí que, bueno, que somos ruta de paso, es evidente, y lo que estamos viendo, yo que sé, casi toda la semana, es la incautación precisamente de alijos, ya sea en el mar, por tierra, pero siempre se habla de que hay más o menos gente que está organizada pues en varias islas diferentes, con Marruecos, con no sé qué. Bueno, los datos que manejamos nosotros y que ustedes también muchas veces se hacen eco a través de los medios de comunicación, obviamente es que se está actuando, se está persiguiendo, se está investigando y se está siguiendo. Es decir, con lo cual, digamos que la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado con respecto a esas organizaciones está siendo efectiva. A mí no me consta de que existan organizaciones implantadas en la isla de Lanzarote a esos niveles, más allá de que sean determinadas rutas, ¿verdad?, que hacen que actúen las fuerzas de seguridad del Estado. Pero el resto, digamos, son delitos que tienen que ver con el hurto, digamos, a nivel patrimonial o robo, pero ¿Y los que roban son gente de Lanzarote o son gente suelen ser de Lanzarote y de cualquier otro tipo de comunidades? Sí, aquí no hay ninguna diferenciación, y de hecho los datos que nosotros manejamos en los últimos 10 años, que son los datos que tenemos nosotros, no ha habido ninguna diferenciación entre el porcentaje de infracciones penales cometidas por nacionales o por extranjeros. Y se ha mantenido constante a lo largo de estos últimos... Digo esto porque aquí usted sabe que ha habido un discurso de donde se habla de que la inmigración incontrolada pues puede provocar esa inseguridad ciudadana. Eso no se demuestra en los datos que nosotros manejamos. Ya digo que es una tónica general que se mantiene en los últimos 10 años, el porcentaje de infracciones penales tanto
repito, de españoles como de extranjeros. ¿Y el proceso de regularización, Pedro, en concreto los datos de Lanzarote, fue una cosa que se hizo ágil? ¿Cuántos datos tenemos? Sí, no tenemos, yo datos exactos de la isla Lanzarote no tengo, es verdad que tenemos datos a nivel del conjunto del Estado, ya también ustedes lo manejan de 1,16 millones, y en Canarias entran unas 37.500 solicitudes de regularización. Concreto, el dato concreto de Lanzarote no lo tenemos porque no está desglosado por isla, pero bueno, y tampoco me gustaría aventurar, ¿verdad?, un dato concreto. ¿Qué papel jugó la delegación? ¿Jugó algún papel la delegación del gobierno de Canarias y de las direcciones insulares? Sí, generalmente las delegaciones de gobierno y las direcciones insulares, más bien de información, porque muchas veces llegaban de nuevas personas y no sabían, digamos, dónde tenían que acudir para poder solventar esa situación. Yo sí, verdad, que hemos hecho un seguimiento en las distintas organizaciones y asociaciones que colaboraban con el Ministerio en este tipo de regularización y le hacíamos un seguimiento y una evaluación, y todo aquello que podía repercutir en la mejora se le trasladaba a la delegación o asociación de gobierno. La regularización es un proceso que ha sido importante, es interesante, puesto que, digamos, se ha hecho de forma excepcional. Es una medida extraordinaria que lo han hecho prácticamente muchísimos gobiernos en la etapa democrática, y además ha servido para darle seguridad jurídica a esas personas y también para garantizar derechos, además personas que fundamentalmente ya estaban aquí, con lo cual eso también sirve para planificar de cara al futuro todos los servicios públicos, que es una de las cuestiones que muchas veces, ¿verdad?, se aducía a la hora de los procesos de regularización. Yo le preguntaba qué papel jugaba la delegación, porque yo recuerdo de hace años, yo no sé si fue en la regularización de Zapatero o en la que hizo Aznar, yo recuerdo colas infames. Eso le iba a preguntar yo. A las puertas de la delegación del gobierno, que la gente incluso pasaba las noches, me acuerdo, yo era un niño, pero recuerdo esa imagen y en cambio ahora no se ha visto. No sé si es que el proceso, bueno, me imagino que con la digitalización y tal ya no es necesario a lo mejor que pase todo por el mismo canal, pero eso no ha sido así. No ha sido así, puesto que había una serie de asociaciones colaboradoras con el tema de extranjería. Luego también había las solicitudes que se podían presentar en correo de forma presencial, y luego se habilitó no solamente la oficina de Arrecife, sino también la del Puerto del Carmen, y también luego se hacía pues, a través de la asesoría del colegio de bufetes de abogados o las propias personas que podían tener, si fuera así, aún sea el certificado para poder acceder a través de la sede electrónica y poder regularizar su situación. Yo creo que la vía no solamente era presencial, sino también telemática, apoyado por los colectivos que yo te estoy comentando. En ningún caso ha intervenido la Delegación Insular ni la Delegación de Gobierno en la recepción de esas solicitudes, porque estaban, digamos, contemplados para Supongo que el documento más complicado era lo del certificado de penales, que eso no sé si lo hacían a través de consulados o a través de la... Sí, había que hacerlo a través del consulado, igual que había otra serie de documentos que se hacían a través de los propios ayuntamientos y también al propio del propio Yo le quería preguntar, director insular, por AENA. ¿Es posible que la Administración General del Estado coja AENA y le tire un poquito de las orejas y le diga, oiga, no me cobre usted por respirar? Y más a los que respiramos aquí les estamos dejando unos beneficios, porque oye, mira qué es hacer caja, es la sensación que tenemos, lo hablamos todos los días en los medios de comunicación, ahora con el intentar cobrar el transporte el transporte colectivo. El transporte colectivo, es decir, el que no tenían los jardines ahí hechos polvos y no los arreglaban, el ascensor, la escalera mecánica, en un aeropuerto que le da unos beneficios impresionantes, tenemos casi 4 millones de turistas, 3 millones y pico de turistas, y no hay forma y después no les vemos ni las caras, no les podemos tirar de las orejas porque no les vemos ni las caras. Y no, yo le iba a hacer esa queja de, como usted como representante de la administración, que sé que AENA es una empresa que es privada en un 49% y un 51% es pública, pero lo que está diciendo Valentín, ¿hay alguna posibilidad de que den la cara? Yo creo que interesante lo que ustedes están planteando, además porque hemos sido también testigos de esa situación, el tema de la rampa, el tema, ¿no?, del tema de la... Y bueno, pues se ha solucionado el tema de los jardines, pasó 3/4 lo mismo, también una serie de vicisitudes que pasó como con respecto a la contrata que había en su momento, se solucionó. Bueno, pues ahora tenemos el tema que ustedes plantean del transporte público, de todo de las guaguas que quieren recoger a los propios turistas. Ha habido una moratoria, creo que hasta el 1 de enero del año 27, para que las propias empresas se adecúen al procedimiento que se va a seguir a partir
de ese momento, y la justificación que se da por parte de AENA es de ordenar el tráfico que hay en el aeropuerto, y también una cuestión de seguridad. Yo creo que, y se va a montar también una comisión de seguimiento, ¿no? Es la información de la que dispongo en estos momentos. Sepan que yo en cualquier momento siempre tengo que tener información, porque son ustedes los que luego me van a hacer la crítica de que el director insular no está informado. Pero, y sí es verdad que lo hago, la información que tengo, y la transmito en la medida que uno la conoce. Pero Pedro, usted porque es un delegado que habla, porque hay otros delegados o directores insulares que ni siquiera hablan. Y le pasa igual que a nosotros que no es posible conocer las cosas. Mire, usted viene aquí, expone los datos, da los datos, después la gente lo creerá más, lo creerá menos, pero son datos que usted aporta y que yo creo que es importante conocer la versión, en este caso, de las autoridades. Pero para mí yo echo de menos mucho que no se le exija a la directora del aeropuerto al menos dar una rueda de prensa cada 6 meses, algo, si no quiere que cada persona por lo menos tener una presencia, conocerle la cara, saberle cuál es, no sé, es que ¿usted la conoce? Sí. Ah, la conoce. Sí. He tenido varias reuniones con ella. Pues tiene suerte. Bueno, yo que quería hacer una última pregunta. Yo se lo pregunto, don Pedro, y no quiero desconfiar de su palabra, ni mucho menos, pero yo lo he oído aquí y en otros medios diciendo que el CIBE funciona en Lanzarote. A mí me dicen fuentes cercanas a la Guardia Civil que el CIBE funciona de aquella manera. Porque cuando funciona incluso no hay ni gente mirándolo porque no hay suficiente personal para hacerlo. Y además el del Guinate ese ya está inutilizado porque fue un atentado, sufrió un atentado y lo quemaron, ¿no? Sí, bueno, yo lo que no puedo decir, la información de la que yo dispongo, además yo he visitado casi todas las estaciones del CIBE. Hay que considerar que el CIBE, como además son las siglas, ¿no?, del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, es un sistema. Y como tal sistema está funcionando. Sí, está funcionando. Pero hay Guardia Civil ahí en la caseta. En este momento, porque claro, es decir, a mí la información que tengo es que eso se vigila. ¿Por qué? Porque eso está formado por cinco estaciones. ¿Vale? Si el CIBE, si el sistema está formado por 5 estaciones en este momento, que está formado, pueden ser cámaras y radar o cámaras solo. Y entonces ellos llevan el control de esos sistemas. Por tanto, el CIBE funciona. Cosa bien distinta es que una de esas estaciones, la que estaba situada en el Mirador de Guinate, todos sabemos qué fue lo que pasó, la historia que ha pasado. Primero, la oposición por parte del ciudadano, del ayuntamiento, si lo situaban o no en ese lugar, y luego sufrió, una vez que estaba proyectado y ya estaba puesto en marcha, pues sufrió el incidente del incendio, ¿no? Pero eso no quita que el resto de las estaciones del CIBE funcionen, están en funcionamiento, totalmente operativa. Pero don Pedro, pero funcionarán mal porque no cogen ni a uno. Es que todos o llegan o tienen que contestar o tienen que ponerse en comunicación con las fuerzas de seguridad del Estado, los propios inmigrantes, porque si no... Mira, vamos a ver, si... ¿Han detectado alguno alguna vez? Si fuera tan fácil, porque esa es la discusión que algunos plantean. Primero plantean la máxima de decir que no hay CIBE, y eso no es cierto. Que no funciona. Y yo digo que las 5 estaciones que están en este momento en Lanzarote están funcionando de forma operativa. Y son 5. Hay una que ya ha dicho, le ha dicho a una respuesta que ha hecho el propio senador por la comunidad autónoma, le ha respondido por el ministerio que no va a proyectar ni tiene proyectado el ponerse en el Guinate. ¿Por qué? Porque considera que el resto de las estaciones que hay en la isla de Lanzarote garantizan la seguridad de nuestras costas. Pero no solamente porque falte una estación de CIBE en Lanzarote, eso va a garantizar o va a descuidar la seguridad en nuestras costas. Si eso fuera así, pondríamos una y retiraríamos al resto. Porque además hay otros métodos, también métodos tecnológicos, también métodos marítimos y aéreos que controlan la seguridad de nuestras costas. Y no es tan simple y tan sencillo reducir el hecho de que se pueda disminuir o pueda tener influencia en el flujo migratorio la presencia de una estación de CIBE, porque si eso fuera así, con colocar una estación ya hubiésemos solucionado el problema del flujo migratorio. Pedro, que inicialmente cuando se colocó y funcionó, y yo recuerdo que hicimos reportajes en los medios de comunicación, se veían los guardias civiles allí, miraban, nos enseñaban y se detectaron varias embarcaciones. Ahora que yo sepa no se detectan, pero no sé si es porque funcionan mal, porque los aparatos ya están viejos, que es lo que me dice a mí la Guardia Civil, que ya está desfasado, que se estropean cada 2 por 3, que tardan un montón de tiempo en venir a arreglarlo. Eso es lo que me dicen Yo la opinión que tengo es totalmente contraria, digo, porque yo los he visitado
bueno, no hace 2 o 3 meses que lo visité en presencia de la Guardia Civil y están funcionando. No tengo ningún Pues don tipo Pedro, de- pues me alegro saberlo que están funcionando. Esperemos que además de funcionar detecte alguna de las pateras, sobre todo si le podemos salvar la vida, porque algunas están llegando incluso a tierra. Y porque además la información que se traslada, por ejemplo, que la traslada Emergencias de Lanzarote, siempre se habla que un aviso a la guardamar, que llaman ellos desde el teléfono porque se han quedado a la deriva, que un barco pesquero los ve y no sé cuánto, pero en ningún momento la información dice detectada por el CIBE, que está en el radar, que está en no sé dónde, y entonces a partir de ahí la guardamar fue a localizarlo. Y a eso le sumo fuente, digamos, no directa de la Guardia Civil, pero sí gente que conoce a la Guardia Civil que le dicen que efectivamente a veces funciona, a veces no, pero que la mayor parte del tiempo, al menos, hay problemas de funcionamiento. Pero no le voy ahora a decir la palabra mía contra la suya ni nada, sino simplemente digo lo que me dicen a mí, pero usted es el hombre que representa en este caso la autoridad del gobierno de España, aquí en Lanzarote. Muchas gracias, don Pedro, que pase usted un buen verano, se cogerá unos días de descanso. Vamos a ver, vamos a intentarlo, porque el pero puesto hay que aprovechar, hombre, viene hasta Pedro Sánchez a descansar, hombre. En el puesto que está uno trabaja 24/7. ¿Está confirmada ya la fecha de la visita, la presencia del presidente del gobierno? No lo sabemos, normalmente suelen comunicarlo con pocos días de antelación si viene o no hombre, lo que se está comentando es que sí, que va a estar presente, pero las fechas concretas normalmente no. En principio no van a ser los 30 días, lo que me han comentado antes, ¿no? Fuentes de aquí de Lanzarote es que no van a ser 30 días, sino que viene el día 3 y regresa el día 25-26 de agosto. Eso no quiere decir que vaya a estar las 3 semanas aquí, que a lo mejor de aquí puede salir y a veces ha tenido que salir por cuestiones de estado, ¿no? de emergencia. Muchas gracias, Pedro. Muy bien. También, Tomás, ¿no te voy a ver más? Bueno, ahora si me hasta renuevan septiembre. como Sí, los hombre, futbolistas, sí. para septiembre nos vemos. Sí, tú sabes que aquí solemos renovar a todos los buenos jugadores. Pero sí, disfruten de... No somos como el Madrid. Disfruten de las vacaciones, que no son tan largas como las mías, pero Por cierto, seguramente que merecidas. ¿estará enfadado porque ganó España, Tomás? Enfadado, no. Yo me alegro mucho de que la gente haya celebrado eso. Yo No ganó Cabo Verde, que era la puerta. Pero oiga, mira con Cabo Verde, que bien lo hizo. O sea, los dos finalistas yo no me entero de nada de fútbol, pero los dos finalistas no le consiguieron encajar goles a Cabo Verde. Pues sí. Un equipo con medio millón de habitantes ahí. Yo admiro a Cabo Verde, me encanta Cabo Verde, he ido un par de veces. Valentín, muchas gracias. Gracias. Mañana íbamos a hablar de Zapatero, íbamos a poner algunas de sus declaraciones defendiendo de todas esas acusaciones, pero la verdad que no ha dado tiempo con esto del geyser de aguas fecales que ayer de madrugada saltaba en pleno barrio de Argana. Nosotros no una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.